Bajo el sol implacable que cae sobre los campos de agave en Tequila, Jalisco, un hombre de manos agrietadas por el tiempo y el trabajo digno, se encontraba de rodillas, pero no para rezar. Javier Montes miraba con el corazón destrozado como su humilde almuerzo, un itacate preparado con amor y esfuerzo, terminaba esparcido por la tierra seca bajo la bota reluciente de un hombre que creía que el dinero le daba el derecho de pisotear la dignidad ajena. Aquel desprecio no era solo hacia la comida, sino hacia toda una vida de sacrificio que latía en el pecho de aquel trabajador veterano de la planta. Nadie en la procesadora podía imaginar que en ese preciso momento, mientras el polvo se mezclaba con las tortillas rotas y los frijoles, el destino estaba tejiendo una red de justicia que nadie vería venir. Lo que parecía el final humillante de la carrera de un hombre bueno era, en realidad, el comienzo de una lección que sacudiría los cimientos de la empresa más grande de la región. Porque a veces, detrás de una camisa remendada y un sombrero de paja gastado, se esconde un secreto que ni todo el oro del mundo puede comprar, y aquel supervisor arrogante estaba a punto de descubrirlo de la manera más amarga. Esta es la historia de Javier, un hombre que nos recordará a todos el verdadero valor de la integridad cuando las sombras de la soberbia intentan nublar el camino de la gente honrada. Pero antes de continuar con esta emocionante historia que les aseguro les llegará directo al alma, díganme aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué rincón de nuestro hermoso México o desde qué parte del mundo nos están escuchando hoy? Su compañía es lo más valioso para nosotros, porque lo que sucedió después de que ese almuerzo tocara el suelo dejó a todos con la boca abierta. El aire en las afueras de Tequila, Jalisco, tenía un espesor particular aquel mediodía de verano. El aroma dulce y embriagador del agave cocido se mezclaba con el olor a tierra caliente, creando una atmósfera que solo los verdaderos hombres de campo conocen bien. En la planta procesadora, el ruido de las máquinas se detuvo por un instante para dar paso al silencio del descanso, mientras los trabajadores buscaban el refugio de las enramadas para protegerse del sol que caía como fuego sobre los campos azules de la región, buscando un momento de paz en medio de la dura jornada laboral. Entre ellos caminaba Javier Montes, un hombre cuya piel parecía un mapa de surcos labrados por los años y el esfuerzo constante bajo el sol de Occidente. Sus manos, curtidas por décadas de limpiar y cuidar cada rincón de la hacienda, sostuvieron con una delicadeza casi sagrada un pequeño itacate envuelto en una servilleta de tela blanca, impecablemente limpia y bordada a mano. A pesar de su ropa de trabajo desgastada por los lavados, Javier caminaba con una rectitud que no nacía del orgullo, sino de la paz de quien sabe que cada centavo ganado ha sido fruto de un sudor honesto. Javier se sentó en un rincón apartado de la zona de carga, desenvolviendo sus dos humildes tacos de frijoles con el mismo respeto con el que un joyero manipula una piedra preciosa en su taller. En ese momento, el silencio fue interrumpido por el chirrido de unos zapatos de cuero fino golpeando con arrogancia contra el suelo de grava. Era el señor Harrison, el supervisor regional que siempre parecía estar enojado con el mundo, escoltando a un hombre mayor de apariencia sencilla, don Ricardo, quien observaba todo con una curiosidad tranquila mientras Harrison miraba su reloj de lujo con impaciencia. Al ver a Javier sentado allí, la cara de Harrison se transformó en una mueca de asco profundo que no pudo ocultar frente al distinguido visitante que lo acompañaba. Entonces el supervisor dijo con un tono cargado de veneno que aquel no era lugar para gente de su clase y que su presencia arruinaba la imagen de excelencia que él tanto se esforzaba por mantener ante los inversionistas extranjeros. Javier, sin perder la calma, respondió con voz suave que solo estaba tomando su descanso, pero el supervisor, con un movimiento rápido y cruel, pateó el itacate, esparciendo su comida por el suelo sucio.
El impacto del itacate contra la tierra sonó como un golpe seco en el alma de todos los presentes que observaban la escena con una mezcla de impotencia y rabia contenida. Harrison soltó una carcajada burlona y le preguntó a Javier si acaso creía que la planta era un mercado para vender tamales, ordenándole que desapareciera de su vista de inmediato si no quería ser despedido. Díganme, ¿creen que este hombre merecía ser tratado de esa manera, despreciado solo por su apariencia humilde? Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes si hubieran presenciado una injusticia tan grande en su lugar de trabajo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, mientras Harrison se acercaba a Javier con el dedo índice apuntando directamente a su rostro, amenazándolo con un despido inmediato y sin derecho a un solo peso de liquidación. Para un hombre como Javier, perder su empleo en ese momento no era simplemente quedarse sin una fuente de ingresos, era ver cómo se derrumbaba el único pilar que sostenía el futuro de su familia en aquel rincón de Jalisco. El supervisor gritaba con arrogancia que no permitiría que un viejo inútil manchara la reputación de la empresa ante las visitas, dándole un ultimátum que resonó como una sentencia de muerte para sus esperanzas. Mientras las palabras crueles de Harrison seguían lloviendo sobre él, la mente de Javier voló lejos de la planta procesadora, pensando específicamente en su hijo joven que soñaba con ser el primer graduado de toda la familia. El pago de la colegiatura para el muchacho vencía en apenas 3 días, y cada peso de su sueldo ya estaba destinado a esos libros que representaban la única salida de la pobreza para su linaje. Sin ese trabajo, el muchacho tendría que abandonar sus estudios y regresar a las labores más pesadas del campo, rompiendo el ciclo de superación que Javier había jurado proteger con cada gota de su sudor. El sudor frío comenzó a recorrer la espalda del veterano trabajador al darse cuenta de que su honor y el sustento de su hogar pendían de un hilo extremadamente delgado y frágil en ese instante. La urgencia de la situación le oprimía el pecho con una fuerza devastadora, pues no solo se trataba de su propia dignidad, sino del plato de comida en su mesa y de la luz de esperanza en los ojos de su hijo joven. Javier entendía perfectamente que si no lograba contener la furia irracional de aquel supervisor en los próximos segundos, todo lo que había construido con décadas de sacrificio se desvanecería para siempre. Harrison, viendo que Javier no se movía de inmediato, intentó empujarlo físicamente hacia la salida de la planta mientras seguía gritando que no quería ver a un limosnero cerca de sus inversionistas. Pero en ese momento de máxima tensión, un pequeño perro callejero, flaco y de mirada triste, se acercó tímidamente atraído por el olor de la comida que yacía desparramada en la tierra caliente de Jalisco. El supervisor alzó el pie para ahuyentar al animal de una patada, pero Javier, con una agilidad que nadie esperaba de un hombre de su edad, se interpuso suavemente, protegiendo a la criatura con su propio cuerpo mientras se agachaba para recoger con cuidado los restos de sus tacos de frijoles. Con una serenidad que dejó mudos a los presentes, Javier comenzó a ofrecerle los trozos de tortilla limpia al animalito, hablándole en voz baja como si estuvieran solos en el mundo. El perro movió la cola con gratitud mientras devoraba el único alimento que Javier tendría en todo el día, demostrando una nobleza que contrastaba amargamente con la frialdad del hombre de traje caro que lo observaba con desprecio. Don Ricardo, el dueño de la empresa que se mantenía en un discreto segundo plano, no apartaba la vista de las manos de Javier, notando cómo el veterano trabajador trataba con respeto incluso a lo que el mundo consideraba insignificante. Harrison, sintiéndose ignorado y furioso porque su autoridad no lograba quebrar el espíritu de Javier, comenzó a burlarse de su supuesta falta de ambición y de su ignorancia técnica.
Entonces Harrison dijo que tipos como él eran la razón por la que el campo no progresaba, pues solo servían para limpiar suelos y alimentar perros sarnosos. Sin embargo, mientras el supervisor intentaba explicarle a don Ricardo un problema técnico que la planta estaba teniendo con la acidez de los suelos de agave, Javier miró de reojo las muestras de tierra que estaban sobre una mesa cercana y soltó un comentario casi imperceptible sobre la saturación de minerales del suelo. El supervisor se detuvo en seco y soltó una carcajada sarcástica, preguntándole a Javier si ahora también se creía ingeniero agrónomo por haber pasado años barriendo hojas secas en el campo. Entonces Harrison respondió que mejor se quedara callado y terminara de recoger su basura antes de que él mismo lo sacara a patadas de la propiedad de la familia Montes. Pero Javier, sin levantar la voz, señaló con su dedo curtido una pequeña mancha en las hojas de agave que indicaba una plaga incipiente que los expertos de la oficina no habían logrado detectar en semanas, dejando ver por un instante que sus conocimientos eran mucho más profundos de lo que su ropa sugería. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo mientras don Ricardo se acercaba más para escuchar lo que aquel humilde trabajador tenía que decir sobre el cultivo sagrado de la región. Javier hablaba con la sabiduría de quien ha escuchado la voz de la tierra durante décadas, mencionando proporciones exactas de nutrientes que solo un experto conocería, mientras Harrison sudaba bajo su camisa de seda, tratando desesperadamente de recuperar el control de la conversación. Pero nadie podría haber imaginado que, bajo ese sombrero de paja y ese caminar cansado, latía una verdad tan poderosa que estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes. ¿Y ustedes qué habrían hecho si estuvieran en su lugar viendo cómo la verdad comienza a asomar entre tanta injusticia? Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios, porque quiero saber su opinión sobre esta valiente actitud. Javier sabía que se estaba arriesgando demasiado al hablar, pero su amor por la tierra y su propia dignidad no le permitían quedarse callado ante la ignorancia soberbia de quien se sentía superior solo por tener un título colgado en la pared. El escenario estaba listo para una confrontación que marcaría un antes y un después en la historia de la planta de tequila, y la moneda de la justicia ya estaba en el aire. El silencio que siguió fue tan profundo que solo se escuchaba el viento silbando entre las pencas de los agaves cercanos. Don Ricardo, con una calma que imponía más respeto que cualquier grito, se interpuso entre el supervisor y el trabajador veterano, obligando a Harrison a bajar el brazo con el que señalaba la salida. Entonces el gran empresario buscó en el bolsillo interior de su saco y sacó una cartera de piel vieja, de donde extrajo con manos cuidadosas una fotografía pequeña y amarillenta, protegida por un plástico transparente. Don Ricardo extendió la imagen frente al rostro sudoroso de Harrison, quien al verla sintió que un balde de agua helada le recorría la espalda de arriba abajo. En la fotografía se podía ver claramente a un Javier mucho más joven, de pie junto a los fundadores originales de la hacienda, rodeado de un campo de agave que brillaba con una salud casi sobrenatural. Don Ricardo le dijo a Harrison con una voz cargada de autoridad que ese hombre al que acababa de humillar era la única razón por la cual la empresa todavía existía hoy en día, pues hace muchos años, cuando una peste implacable amenazaba con devorar cada planta de la región, Javier Montes utilizó su sabiduría ancestral y sus estudios autodidactas para salvar la cosecha que hoy le daba de comer a miles de personas, incluyendo al propio supervisor arrogante que ahora no sabía dónde esconder la cara. Javier, con los ojos nublados por el recuerdo de aquellos tiempos difíciles y el corazón latiendo con fuerza bajo su camisa remendada, metió su mano derecha en el bolsillo profundo de su pantalón de faena. Con una lentitud casi ceremonial, extrajo un pequeño objeto envuelto en un paño de terciopelo azul
que guardaba como su tesoro más grande desde hacía décadas. Al desenvolverlo, la luz del sol de Jalisco rebotó en el metal dorado de la medalla al mérito agrícola, una distinción que sólo se entrega a los hombres cuya labor ha transformado la historia del campo mexicano. Harrison retrocedió 2 pasos, tropezando con su propio orgullo herido, mientras miraba la prueba irrefutable de la grandeza de Javier. Los demás trabajadores que observaban la escena desde la sombra de la enramada comenzaron a acercarse, movidos por una curiosidad llena de reverencia, susurrando el nombre de Javier con un respeto que nunca antes le habían profesado abiertamente. Se dieron cuenta de que el hombre que barría los pasillos y recogía la basura era en realidad un maestro del suelo, un guardián de la tradición que había preferido la humildad del trabajo diario antes que reclamar riquezas o posiciones de poder. Don Ricardo miró a la multitud y luego a Harrison, dejando claro que el valor de un hombre no se mide por la marca de su reloj, sino por el tamaño de sus acciones y la profundidad de su conocimiento. Harrison intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le atoraron en la garganta como si fueran espinas de nopal, pues sabía que no había justificación posible para haber pateado el itacate de una leyenda viviente. Su rostro, antes lleno de una suficiencia insoportable, ahora mostraba una palidez cadavérica mientras buscaba desesperadamente una mirada de apoyo entre los inversionistas, pero solo encontró rostros llenos de decepción y desprecio. El giro del destino era tan drástico y tan justo que parecía un guión de película, pero la realidad era mucho más poderosa y estaba a punto de alcanzar su clímax más emocionante. Lo que está por venir en los próximos minutos, les aseguro que los dejará con la piel de gallina y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Porque la justicia tarda, pero siempre llega para quien sabe esperar con dignidad. Si esta increíble revelación les ha tocado las fibras más sensibles de su corazón y les ha recordado a algún abuelito o trabajador ejemplar, dejen su me gusta ahorita mismo y suscríbanse al canal para que no se pierdan el desenlace de esta historia que está dando mucho de qué hablar en todo México. El momento de la verdad definitiva ha llegado y les prometo que no querrán pestañear ni por un segundo. Don Ricardo dio un paso al frente y su voz, aunque tranquila, resonó con la fuerza de un trueno sobre el patio de la procesadora. Miró a Javier con un respeto profundo y luego se dirigió a la multitud de trabajadores que observaban con el aliento contenido. Entonces don Ricardo dijo que un hombre que cuida la tierra con tal sabiduría y que es capaz de compartir su último bocado con un animal hambriento, incluso después de ser insultado, posee una grandeza que ninguna empresa puede comprar. En ese mismo instante, frente a todos, don Ricardo nombró a Javier Montes como el nuevo director general de cultivos de toda la región, otorgándole el poder absoluto para tomar las decisiones que salvarían la producción de agave. La reacción de Harrison fue de un patético asombro. Intentó balbucear que Javier no tenía la imagen adecuada para representar a la marca, pero don Ricardo lo interrumpió con una mirada gélida que lo hizo callar de inmediato. El dueño de la empresa señaló el suelo, donde los restos del almuerzo de Javier seguían esparcidos entre el polvo y la grava. Con una firmeza inamovible, don Ricardo le ordenó a Harrison que se agachara y recogiera cada pedazo de tortilla y cada frijol con sus propias manos, recordándole que en esa tierra el pan se respeta y que quien no sabe valorar el esfuerzo de un trabajador no merece ni siquiera pisar el suelo de la hacienda. Con las manos temblorosas y el rostro encendido por una vergüenza que le quemaba la piel, el arrogante supervisor tuvo que arrodillarse frente a Javier bajo la mirada juiciosa de decenas de empleados que antes le temían. Harrison recogió los restos del itacate mientras el sudor le empapaba el traje costoso, sintiendo el peso de cientos de ojos que celebraban en silencio la caída de un tirano. Una vez que terminó la humillante tarea,
Don Ricardo le exigió las llaves de la camioneta de lujo y le informó que su contrato quedaba rescindido en ese mismo segundo por falta de ética y humanidad. Harrison tuvo que abandonar la planta caminando, solo y despreciado, por el mismo camino polvoriento por donde solía desfilar con aires de grandeza. Javier, manteniendo la misma calma y dignidad que lo había acompañado durante toda la mañana, no mostró ni un rastro de rencor mientras veía alejarse al hombre que intentó destruir su vida. En lugar de celebrar su victoria personal, se acercó a sus compañeros de toda la vida y les prometió que a partir de ese día el respeto mutuo sería la ley fundamental en los campos de Tequila. Sus ojos se llenaron de una luz nueva al pensar en su hijo joven, sabiendo que ahora los libros y el futuro del muchacho estaban más seguros que nunca. La justicia se había manifestado no con gritos, sino con la contundencia de la verdad, devolviéndole a un hombre íntegro el lugar que siempre le perteneció por derecho propio. Han pasado los meses desde aquel día inolvidable en las afueras de Tequila, y el ambiente en la planta procesadora ha cambiado por completo, llenándose de una armonía que antes parecía imposible de alcanzar. Ahora, bajo la dirección de Javier Montes, los trabajadores ya no agachan la mirada con temor, sino que caminan con la frente en alto, sabiendo que su esfuerzo es valorado por un hombre que conoce perfectamente el peso de cada herramienta y el valor del sudor ajeno. Javier sigue llegando muy temprano, con su sombrero de paja y su paso tranquilo, pero ahora utiliza su posición para asegurar que nadie en esos campos de agave tenga que pasar jamás por la humillación que él sufrió aquel mediodía bajo el sol abrasador de Jalisco. La recompensa más grande para Javier no fue el sueldo generoso ni la oficina con aire acondicionado, sino la tranquilidad de ver a su hijo joven entregado por completo a sus estudios universitarios sin la sombra de la carencia persiguiéndolos. El muchacho, al ver el ejemplo de integridad de su padre, se ha convertido en el mejor de su clase, llevando con orgullo el apellido Montes y la lección de que el estudio es el arma más poderosa para cambiar el destino de una familia. Cada vez que Javier ve los libros del joven sobre la mesa de la cocina, siente que cada gota de sudor derramada en el pasado ha valido la pena, pues la vida le devolvió con creces lo que la arrogancia de otros intentó arrebatarle injustamente. La historia de aquel Itacate pisoteado se convirtió en una leyenda que se cuenta en cada rincón de la región, recordándoles a todos que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales ni en los trajes costosos que se lucen para impresionar a los demás. Aquel día todos aprendieron que la dignidad de un hombre es un tesoro sagrado que no tiene precio, y que la humildad es la llave que abre las puertas del verdadero respeto en nuestra sociedad. La planta ahora produce el mejor agave de todo el estado, no solo por la técnica superior de Javier, sino porque se cultiva con el amor y la gratitud de hombres que se sienten tratados con la justicia y el cariño que todo ser humano merece. Al final del camino, nos queda la enseñanza de que la posición social es apenas un disfraz temporal que la vida nos presta por un momento, pero el carácter y la nobleza del alma son eternos y nos definen ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca debemos juzgar a una persona por la sencillez de su oficio o por el desgaste de su ropa, porque debajo de una apariencia humilde puede esconderse el conocimiento más valioso y el corazón más generoso que hayamos conocido jamás en nuestra existencia. En un mundo que a menudo se deslumbra por las apariencias vacías, la historia de Javier Montes brilla como un faro de esperanza, demostrándonos que la integridad siempre será la victoria más grande. Y usted, que nos ha acompañado hasta el final de este relato, qué gran enseñanza le deja esta historia de justicia y humildad para su propia vida. Nos encantaría leer su reflexión aquí abajo en los comentarios, pues su opinión es lo que le da sentido a cada una de estas palabras que compartimos hoy con el corazón en la mano.
Si esta historia logró tocar las fibras más profundas de su alma y le recordó que el respeto es la base de todo, no dude en compartirla ahora mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de fe y esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerde siempre que la verdadera grandeza se lleva por dentro,